Sueños, que es el que tiene que ver con la reestructuración, reorganización, rediseño, etcétera, etcétera. Hacia una vida más plena, porque ese es el deseo, es decir, que los sueños nos ayuden a siempre tener algo más. Los sueños no nos cortan las patas, por decir así, nos dan alas, ¿sí? Entonces, primer dinamismo que me parece que es muy interesante tratar de recuperar en esto es el dinamismo de la espiritualidad. Y no hablo de religión, hablo de espiritualidad, ¿sí? De hecho, esto lo tenemos en común con un montón de otras circunstancias en las cuales se está tratando de trabajar más esas opciones que son las opciones más interiores, más fundamentales, más fundantes, ¿no? Más que están como en nuestro centro más central, si pudiéramos decir, ¿no? Que tiene que ver con el discernimiento, con la escucha, con esto del kairos, ¿sí? El tiempo oportuno, tratar de ver cuándo, no solamente qué cosas hay que hacer, sino cuándo hay que hacerlas, ¿sí? Que suele ser algún elemento que no lo tenemos, no, hagamos rápido porque la realidad nos pide, sí, pero es el momento para hacerlo. Segundo, vincularidad. Todo este aspecto de lo afectivo que en nuestros rediseños, creo que no estoy hablando ninguna cosa que no sea conocida por ustedes, hace mucho ruido, sí, pero nos gustó o no nos gustó que nos articularan, nos gustó o no nos gustó que nos pidieran esto, nos gustó o no nos gustó. Y el mundo afectivo, el mundo de la vincularidad, es como que va por otro lado. Pero nosotros después hemos dicho que el sistema preventivo es cosa, o la educación es cosa de corazón. O sea, es cosa de afectos. Entonces, ¿por qué no podemos poner en estos procesos de rediseño también lo vincular, también la reciprocidad, también el sentido de comunidad, ¿sí? Y el último, que quizás es como el más raro de esto. Lo tomé también de un autor que ha sido citado ayer. Michel de Certeau. Michel de Certeau es un jesuita que escribe cosas muy interesantes de antropología y sociología, y él tiene un texto que son 2 tomos que se llaman Las artes del habitar, ¿sí? Y ahí él trabaja este elemento, es decir, no es solamente dónde se habita, ahí está esa distinción entre espacio y lugar, que quizás algunos conocen, ¿sí? Espacio es un territorio, por decir así, lugar es donde un espacio con sentido, ¿sí? Con algo que yo puedo apropiarme, decir que eso es mío y que ahí me estoy realizando. En este ejercicio o en estos ejercicios que estamos haciendo de rediseño de nuestro modo de estar en Argentina Salesiana Sur, también quizás tengamos que pensar la habitabilidad de los modelos que estamos eligiendo, ¿sí? Si realmente nos llevan a una vida más plena o no, ¿sí? Entonces, ahí por eso puse, mirar la cuestión de los territorios, que hay distintos modos de entender. Hay territorios que son geográficos, pero hay territorios que tienen que ver con opciones del tipo de obras que son, y no necesariamente porque están una al lado de la otra, ¿sí? Bueno, esto de los espacios y de los lugares. Bien, y el último, que es el de nuestra identidad carismática, es justamente el patio oratorio, ¿eh? Aquí vuelvo de nuevo a introducir una cuña problemática. A mí siempre me ha gustado esto de desarmar algunas cosas que a veces asumimos como... Vieron que la cuestión de la vulnerabilidad está ya como metida en nuestro lenguaje. Hay un montón de lecturas que se pueden hacer hoy de la vulnerabilidad como posibilidad, y sobre todo las lecturas feministas de esto. Judith Butler es, por ejemplo, una que está trabajando muchísimo esto, para decir, a ver, la vulnerabilidad, no la vulneración, la vulneración es yo te quito a vos la posibilidad de que hagas algo, esto que decía antes de la incondición, eso no. Pero el ser chico, el ser pequeño, el ser minoría, el no tener tanto vuelo, para estos grupos, como digo, sobre todo del mundo feminista, pero me parece que nos pueden servir para también nuestros pensamientos, dicen el abordaje positivo del riesgo. O sea, eso de decir, siempre que estamos optando a algo, estamos arriesgando. Entonces, vulnerar, que es un concepto físico, es justamente hasta dónde puedo o no moverme con que algo, digamos así, corre el riesgo de romperse. Entonces, si yo puedo trabajar positivamente, es decir, no como algo que no lo tengo, porque estas autoras están diciendo que en muchos casos la vulnerabilidad es tomada solo como victimización. Y es cierto eso, pero no es la única. Está esta otra posibilidad de decir,
nuestros grupos pequeños, nuestras obras pequeñas, nuestros jóvenes pobres, abandonados y en peligro, no son unos pobres jóvenes abandonados como que lo miramos así diciendo, sino que son una oportunidad. Y don Bosco los miró así. Con esos chicos hizo la congregación salesiana, ¿sí? Entonces, en esa vulnerabilidad de 8 pibes reunidos con él en una habitación una noche, che, ¿ustedes quieren hacer esto? Entonces, quizá haya que dar vuelta este concepto. Bueno, sugiero estas autoras feministas, que digo yo me he metido en este mundo que no conocía antes, pero que la verdad me ha resultado muy valioso, ¿no? Problematizador seguramente. Judith Butler tiene un libro que lamentablemente todavía no está traducido al castellano, pero seguramente en poco estará, que dice vulnerabilidad en resistencia, no vulnerabilidad y resistencia, que era el binomio que antes se usaba, ¿sí? Sino la resistencia se hace siendo vulnerable. Bueno, de hecho hay un pequeño, la introducción de, ustedes ponen Judith Butler se escribe, ¿no? Repensar la vulnerabilidad y le va a aparecer uno de los articulitos que es el único que está traducido al castellano, ¿sí? Bien, empoderamiento, que es otro aspecto que también es muy típico sobre todo de las juventudes, esta capacidad de agencia, se dice, o de agenciamiento que tienen los jóvenes hoy. Es decir, la capacidad de ser protagonistas y gestionar en primera persona las cosas que son propias de ellos. Es decir, chicos y chicas que están en nuestras obras y que nos dicen, eso que estás expresando tiene que ver con el patriarcado, con el machismo, o hay un estereotipo de género detrás de eso. Y uno dice, claro, porque de hecho se han posicionado desde un agenciamiento. Bueno, creo que es una gran posibilidad hoy eso. No sé hasta dónde lo estamos aprovechando en nuestras estructuras. Y el último, que tiene que ver con el testimonio, ¿sí? Que es esta cuestión de, quizás más que anunciadores, y con esto no quiero decir que no haya que hacerlo, ¿no? Tengamos que volver a ser más testigos, ¿sí? Y acá me hizo pensar, porque es una cosa que estoy trabajando, la testigo primera de la resurrección es una mujer muy vulnerable, ¿sí? O fue una mujer muy vulnerable, que se llamaba María Magdalena, al menos lo que nos dicen el Evangelio, y de hecho los mismos discípulos no les creen, y después los discípulos se vuelven un grupo de locos vulnerables que van y le dicen a todos, el maestro resucitó, y así, y así, y así. Hay 2 muy vulnerables que se vuelven Emaús. Entonces quizás el trastocar la vida desde el mensaje de Jesús como testimonio, es decir, no tanto que tengas que, sino decir, che, esto me cambió, tengo que ir corriendo de acá, que vine a llorar a un muerto, tengo que salir a decir, él está vivo, ¿sí? Entonces, y me hizo pensar que en realidad el oratorio comenzó un día de Pascua, ¿sí? Son coincidencias, son providencias. ¿Se acuerdan que en la memoria del oratorio don Bosco dice que el oratorio en el día de Pascua es el que se traslada? Quizá haya algo de eso, de que en realidad es el trastoque, el traslado de la fe entendida ya no solamente como decir contenidos, sino qué te cambió en la vida esta fe que vos tenés, que es mucho más difícil. Bien, hasta aquí las relecturas de Patio. Como no quería terminar con esto, que hay un montón de petardos encendidos, ¿sí? Entonces digo, vamos a terminar más pacíficamente, con algunos petardos encendidos también, pero que tienen luminosidad, digamos, más artística, más de color, ¿sí? Buscando, encontré que hay un ícono que los salesianos de Bélgica, por allá por el año 2008, 2009, cuando estaban en estos procesos también seguramente como nosotros, con mayores complejidades, porque Bélgica ahora está unida a Francia, es todo un tema, ¿no? A nivel de congregación, ¿no? Ellos le habían pedido a un pintor conectado con el mundo salesiano que tratara de mostrarles icónicamente cómo él percibía el sistema preventivo o el estilo educativo salesiano. Entonces, este pintor, Cohen Lemens, hizo esta tabla, este cuadro, que me parece que puede ser muy interesante para seguir rumiando algunas cuestiones también de esta relectura del sistema preventivo. Ese es el cuadro, ¿sí? Les pido que en primer lugar lo miren un poquito, traten de descubrir el todo, ¿sí? Con estas miradas primeras que siempre hacemos. Por ejemplo, los colores, fíjense que son todos colores térreos, colores cálidos, ¿sí? Solamente hay algunos blancos por ahí que nos van a marcar alguna cosita, sobre todo de donde hay un espacio para hacer
redefinido, ¿sí? Es el lugar donde está lo blanco, o el espacio donde hay algo que es misterioso, ¿sí? Entonces, donde hay algo blanco es porque hay algo que entra en otra dimensión, diríamos, en la dimensión del misterio, ¿sí? El misterio tanto entendido como misterio religioso o espiritual, o el misterio entendido como el misterio de las personas, ¿no? Fíjense que son 4 tablas o 4 paños, ¿no? Que a la vez tienen como una lógica muy interesante de construcción entre sí, porque están como divididos en 3 partes. La parte de abajo tiene un símbolo, que ya lo vamos a mirar en cada uno, ¿sí? Entonces son como la mitad, digamos así, del cuadro está para abajo y tiene esos 4 símbolos. Después hay una parte que está en blanco y que arriba al final tiene el bonetito de Don Bosco, que representa a Don Bosco, digamos, como presente ahí. Y después hay otra parte que hay todo un gran corte y se vuelve más marrón, yo le digo que es como la tierra del cielo, ¿sí? Entonces, si uno las mirara al revés al cuadro, vería que son como estacas, cuando uno, no sé si hay gente acá, si hay gente de escuela agrícola, que conoce como el hacer plantación por esqueje, que se dice, o por estaca. Uno saca y coloca y sale la planta nueva, por ejemplo en la viña. Yo recuerdo años que estuve en Mendoza, hacíamos eso. Entonces están como plantados en esa tierra del cielo, ¿sí? Ese espacio intermedio que queda ahí entre el bonetito es el espacio de las condiciones históricas, reales, es decir, lo que pasa hoy, que está vacío porque lo tenemos que llenar nosotros. Sería como una ventanita que habría que abrir y ponerle nuestros rostros, nuestros nombres, la realidad de nuestros barrios, la realidad de nuestras ciudades, ¿sí? Entonces no puede estar en un cuadro, pero tiene que estar, ¿sí? Entonces es como un gran espacio de pintabilidad, podríamos llegar a decir, que es muy interesante. Bien, vamos a cada uno para no cansarlos. Entonces los 4 paños, bueno, son niveles de lectura, esto que les dije, los colores. La textura, un elemento importante. Está hecho el cuadro como si fuera un boceto, ¿sí? O sea, no está como concluido totalmente. O sea, uno ve que hay ciertas líneas, se ve, por ejemplo, para los que, como digo, alguna vuelta estudiamos pintura, los maestros nos decían que nunca se vea el lápiz por debajo, porque si no es como que queda feo, pareciera que no lo terminaste. Aquí, a propósito, el autor ha trabajado con eso. Es decir, hay mucho de textura de no concluido, porque justamente es algo que hay que seguir trabajando, ¿sí? O sea, sería un cuadro que nos dice de un proyecto educativo y por ende no puede estar concluido, no puede estar terminado. Vamos al paño 1, ¿sí? El paño 1 tiene un símbolo en la parte inferior que es la puerta. Y ahí este autor dice la puerta está representando la libertad. La libertad que, en primer lugar, es una puerta abierta y es abierta hacia afuera. Entonces solamente se puede abrir desde adentro. Esto que también nosotros lo decimos y lo cantamos, creo que en la canción Creemos en el Dios, ¿sí? Entonces, hay un espacio en blanco, un espacio a construirse, un espacio que no le puedo yo decir al pibe, al piba, al pibe o a mí mismo o a mis colegas qué tiene que poner. Lo tenés que poner vos. Es la parte de tu pequeño margen de libertad, diría Eduardo, ¿sí? A construir, y está en el interior. O sea, es un espacio importante, un espacio central. Y después está este aspecto de la propositividad, es decir, la puerta abierta es como decir, podés entrar, hay como algo que está como dispuesto al encuentro, ¿sí? Entonces nos recuerda esas expresiones de Don Bosco que le hacía a sus chicos, che, ¿sabés silbar? ¿Me querés ayudar? ¿Te querés quedar conmigo? ¿Sí? Eran todas frases que Don Bosco usaba como enganche cuando quería comenzar un proceso de acompañamiento con algún pibe, ¿sí? Entonces les planteaba esto que era a modo de pregunta y la pregunta quedaba picando. Bueno, ahí está también ese elemento. Como esa puerta abierta y ese espacio en blanco quiere marcar esa propositividad. Fíjense que está bien delimitado el lugar. Entonces la puerta esa queda en un determinado lugar, uno entra y sale por esa puerta y nada más en el cuadro, podríamos decir así. Es lo único que nos posibilita encontrar algún tipo de acción o de dinamismo. En el segundo, en cambio, el paño está dedicado al cayado, al bastón, ¿sí? El bastón del pastor. Y ese cayado, ese símbolo del peregrino y del pastor, es un símbolo que sobrepasa la puerta. Fíjense, yo le hice a propósito el corte ahí para que ustedes lo vean.
el dintel de la puerta está como diciendo, nadie puede entrar por esta puerta con este cayado, nadie puede invadir, ¿sí? Y aparece el elemento de que está bien que yo acompañe, pero siempre acompañar es estar al lado sin entrar, ¿sí? Sin invadir, sin tomar propiedad, sin ser dueño de, ¿no? No invade, sigue. Ahí aparece también el tema de la sombra, que queda como algo que te recuerda que por aquí pasó el pastor, ¿sí? Entonces, ese jueguito de que haya una sombra del cayado también está bueno. La puerta está cerrada y complementa la mirada de la anterior, ¿sí? Es decir, hay ciertos límites. Si hay alguien que está adentro y no quiere abrir la puerta, no hay que forzarla, no hay que abrirla a patadas, hay que esperar, en algún momento se abrirá. Y en algún momento también está el límite del que está adentro, que quizás puede decir, nunca se va a abrir la puerta, pero sin embargo el pastor pasó por delante de mi puerta, ¿sí? Y es interesantísimo eso, pensando educativo pastoralmente o en nuestro modo de intervenir. Nosotros quisiéramos siempre dejar la marca. ¿Y qué pasaría si la marca sea solamente la sombra de mi paso? ¿No? Que de hecho podría ser quizás hasta más significativo. El cayado ingresa, en el segundo que está hacia el medio, lo ven, en la zona del misterio, en esa zona que decía de la indefinición. Para decir, en realidad, este pastor está metido en la realidad concreta del mundo actual, ¿sí? Conoce a sus ovejas, dice el Evangelio. Y después el tercer elemento es de todas las imágenes, habría que volver para atrás, ustedes después lo van a poder ver, ese cayado es la única imagen que llega más cerca del bonete, ¿sí? Todas las otras están más abajo, ese en cambio está más cerca. Como diciendo que ese símbolo que está más cerca de Don Bosco también nos recuerda más a Don Bosco mismo. O sea, si hubiera un paño que nos recuerda más a Don Bosco, es este segundo paño del pastor, del cayado, de la responsabilidad. Tercero, que me pareció muy interesante por algo que también salió ayer de la comensalidad. El tema de la mesa. Fíjense que aquí no hay puerta. O sea, es como que ya estamos dentro, ¿sí? Ya ingresamos. Y entonces aparece el tema de la mesa y la comunidad. No hay una puerta, es el interior, es el hogar, es la familiaridad, es el corazón. Todos contenidos que son muy típicos de nuestro estilo salesiano. La mesa es una mesa redonda, por tanto no tiene puestos definidos. Todos, todas, todes están invitados, invitadas, invitades, ¿sí? Entonces, esto de que cualquiera puede usar cualquier lugar de la mesa y la circularidad de la mesa me habla de eso, de que no hay jerarquías, que no hay alguien que tiene una palabra más autorizada que otro. La mesa es blanca, es el misterio, ¿sí? Podría ser el mantel, podría decir uno en una interpretación. Pero también puede ser eso que tenemos que construir. ¿Qué ponemos sobre la mesa? ¿Qué pan comemos en esas mesas de nuestras opciones educativo-pastorales? ¿A quiénes sentamos y qué panes ponemos? ¿Sí? Entonces, acá de nuevo el elemento que también tenemos que llevarlo hacia la cuestión del Evangelio, tanto multiplicación de los panes como Emaús, ¿no? que va a ser el siguiente elemento. El resplandor que aparece ahí atrás, es como el resplandor de alguien que estuvo, pero que ya su figura no está, ¿sí? Y el tema de Emaús hay un presente que está ausente, ¿sí? Que quizás tenga que ver con estos tiempos de la cuestión religiosa, donde el hacer presente demasiado ciertas cosas que están ausentes puede provocar algún cortocircuito, Yo pensaba cuando ayer alguno hacía esta pregunta de cómo celebrar, quizás acá hay como algunas claves de cómo celebrar, ¿no? Que evidentemente hay que construirlas. Bien, y el último, el paño de la cruz. Quizás nosotros no vemos, porque justamente por eso dice hay que como hacer un análisis, porque es la cruz tau, ¿sí? La cruz que usan más los franciscanos, no porque te va a decir que nosotros tenemos que hacernos franciscanos, sino por decir, estamos muy acostumbrados a la cruz. Y entonces tenemos que como desentrañar también la imagen, el símbolo de la cruz, ¿sí? El sentido que no es obvio ni es evidente, hay que develarlo. La cruz, fíjense, traspasa la zona del símbolo, está arriba, ¿no? Traspasa la zona del símbolo y entra en el misterio. Es lo que ayuda a levantar la mirada, ¿sí? Esto es decir, cuando hay algo que no lo entendés, fíjate que arriba de tu puerta que está cerrada, hay algo que te está dando el sentido, que está velando y develando el sentido aunque vos no lo veas, ¿sí? Y que se conecta con ese mundo del misterio también de la realidad.
¿no? El paño de dice el autor, es la clave de lectura de los anteriores. La acción salesiana abre a la fe entendida ahora ya no como dogma, como contenido, sino la fe como experiencia, a la fe como encuentro, para completar todo. De eso la mesa se completa con la cruz, el cayado se completa con la cruz, la puerta abierta se completa con la cruz, ¿sí? La puerta está cerrada para simbolizar que este salto a la trascendencia no es automático. Hay que atreverse a darlo, acompañarlo, ¿sí? Entonces, vuelve a aparecer de nuevo la puerta que no tiene que ser forzada. Y ahí pide un atreverse por parte del que está de adentro y un atreverse también a esperar y entonces mantenerse al lado de la puerta hasta que el otro pueda hacer ese camino, evidenciando, como decimos, este sentido de la trascendencia. Me pareció muy interesante como un ícono. Entonces, ahora volvemos y miren, al mirarlo, ustedes ahora encuentran un montón de sentidos distintos de lo que dijimos anteriormente, ¿sí? O sea, quizá uno podría seguir todavía haciendo una lección de y encontrar elementos que le pueden hablar a uno, ¿sí? Por ejemplo, a mí, algunas cuestiones que tienen que ver con el modo del trazo, los trazos están a sesgo así, ¿no? Bueno, una serie de cosas que el autor no dice nada de eso, pero que a mí me hicieron pensar, yo a propósito no las quise poner acá, pero me siguen haciendo pensar, o que están como tramas, algunos otros hacia allá arriba están como cruzados, ¿no? Bueno, creo que son interesantes todas, no son tantas, así que puedo al menos decir alguna palabrita sobre cada una. La primera es respecto de esa expresión que yo sé de lo que los patios se vuelven calles, ¿no? O sea, cómo poder ampliar el sentido, las implicancias de esto. Bueno, a ver, en realidad estoy como intentando decir que es necesario siempre un espacio como este, por ejemplo, nosotros tenemos donde nos encontremos. Es decir, el espacio del encuentro en general es un espacio definido. Entonces no es una negación del patio o un decir que no está bueno tenerlo, sino cómo eso se pone en relación con lo que también está diciendo Francisco en salida, podemos decir patios en salida, ¿sí? Entonces, cómo, y lo digo desde una cuestión no tonta, porque en realidad el oratorio no es tonto, pero digamos desde una perspectiva, un ejemplo que puede ser, nosotros muchas veces el ejercicio que hacemos, al menos de muchos de los oratorios que yo he estado, es ir a buscar a los chicos a un determinado lugar para traerlos a nuestro patio o llevarlos a la capilla cuando es una capilla barrial, y después como devolverlos. Y muchas veces tenemos, quizá esto tiene que ver con otra pregunta que habla de los no lugares, tenemos como esta cuestión, no, pero en aquel lugar no se puede hacer porque hay peligro, y capaz que son ciertos, pero muchas veces tienen que ver más bien con que en realidad nosotros nos sentimos seguros en nuestro patio, ¿sí? Entonces los traemos porque acá tenemos el audio, porque acá tenemos la cocina, porque acá tenemos no sé qué cosa, porque los animadores, porque tenemos la capilla muchas veces, y hacer un patio situado. Entonces sé de experiencias, incluso de experiencias que se reconocen como salesianas, aunque no son nuestras, ¿sí? Vieron que hay muchos de los hogares de Cristo y de los curas villeros que están hablando de la necesidad de salesianizar ciertas prácticas eclesiales, ¿no? Y no lo dicen por nosotros, es decir, no es que tengan que adosarla a nuestras obras, sino de usar estos elementos. Bueno, muchos de ellos lo que están haciendo es esto, es decir, crear algunas instituciones o en algún caso ponerse situacionalmente en algunos espacios, las esquinas, por ejemplo, de algunos lugares, como el espacio del encuentro. Entonces, eso lo diría como cuestión general. Cuando yo me refería acá a los jóvenes mayores, entonces desde ahí lo estoy planteando ahora como más puntualmente, porque tenía que ver con esto del dejar ir, ¿sí? Creo que decir que los patios se vuelven calle, es decir, que la experiencia que vos tuviste en la casa salesiana o en la educación salesiana o la experiencia de animación, te posibilite estar en otros lugares y no sentir como que yo solo esto lo puedo hacer acá, ¿sí? Entonces yo también puedo vivir salesianamente mi compromiso político, ya también puedo vivir salesianamente mi compromiso profesional, también puedo vivir un elemento que quizás a muchos de ustedes les pasa, lo charlamos con alguno, puedo vivir salesianamente mi compromiso familiar como director, directora de obra o director, directora de escuela, así que a veces lo pensamos al revés, como diciendo, bueno, ¿cuándo me venís y das tu tiempo para nosotros? Y quizás tenga que ser, ¿y cómo llevas
el estilo salesiano también a tu casa, a tu familia, como digo, a tu puesto de trabajo. Entonces, bueno, a ver, daría para muchísimo más, pero yo diría estas dos cosas. La primera, que quizás tengamos que pensar mucho más patios en salida, ¿sí? Incluso creo que, a ver, la lógica esta de que nosotros tenemos de patios como espacio formativo tiene que ver con eso, ¿no? Como estructuras también esto de estar en salida, y después, cuando se refiere a los jóvenes mayores, esta posibilidad de acompañar, animar, sugerir, alentar también las salidas. La salida en el buen sentido, ¿sí? Esto, mira, qué bueno sería que vos te quedes acá. Yo digo, recuerdo un caso de un cooperador salesiano que tenía dos ofrecimientos. Uno para ser director de una casa nuestra y otro para ser director de un colegio en otro lado. Yo no dudé en decirle, anda al colegio del otro lado. Puede ser opinable, ¿pero por qué? Porque justamente, si vos seguís trabajando, te cocinás en tu propio hervor, anda, y de hecho hoy me puede decir la realidad que no el consejo mío, sino la capacidad de esta persona, hizo que esa escuela, que es una escuela parroquial de la provincia de Buenos Aires, tenga un estilo fuertemente salesiano. ¿Y por qué? Porque él fue capaz de trabajar, hasta tienen, por decir así, determinados tipos que no es que dice él, esto tiene que ser salesiano, tiene determinado uso de algunas cosas que están tomadas de nuestro estilo. Bueno, me parece que ese podía ser, ¿no? Yo lo decía de vuelta también, Don Bosco formó en el seminario, en el oratorio, un montón de los que después fueron los curas del clero de Turín. Y no se los guardó como salesianos. Fue recontra generoso. Creo que ahí hay otra clave de esto, ¿no? Quienes conocen más eso pueden hablar seguramente mucho más. Bueno, esto quizá acá hay algo de respondí, estos saltos que tenemos que animarnos para, ¿cuáles son esos saltos? Dice, para replantear el sistema preventivo en nuestro tiempo. Bueno, creo que acá hay algunos. Y me preguntaban también cuáles serían los no lugares del sistema preventivo. Yo no sé si hay no lugares del sistema preventivo. Creo que todos pueden ser lugares posibles, potenciales lugares, ¿sí? Todos. Incluso aquellos que nos pueden sonar como más raros. Lo que pasa es que hay que animarse a transformar ese espacio en lugar, ¿sí? Entonces ahí ese juego que hace Desertó en esta cuestión de se transforma en lugar o es no lugar cuando eso no te da sentido, ¿sí? Entonces muchas veces reconozco que algunos ambientes, incluso los nuestros, pueden ser no lugares para los jóvenes, porque no dan sentido. Ayer teníamos algún ejemplo, algunas cosas que decimos, algunas cosas que pasan, tienen como dificultad para entenderlas, ¿no? El mundo, por ejemplo, esto que decíamos de la práctica religiosa, seguro, porque hay multi, inter, ¿no? Religiosidad y increencia a veces, y necesitamos como plantarnos desde otro lado, que no significa no ser testigos, porque estaba conectado con eso que planteaba allí. Se me ocurre como una respuesta muy rápida. Después, bueno, ayer Mario planteó en la charla este tema del acompañamiento, que quizá el acompañamiento más importante es el acompañamiento que tenemos que hacer con los docentes. Entonces, esto que él decía como que hay un cierto ruido que a él le hace a veces esto de que nosotros estamos más para los pibes que para los docentes. Bueno, ¿cómo hacer la relectura? Yo sé quién hizo la relectura, bueno, si tuviera el tetraedro acá, lo tengo allá, mostraría eso. Es decir, yo creo que son perspectivas, ¿sí? Si me lo acercan ahí, gracias. Yo creo que son perspectivas, ¿sí? Entonces, no creo que haya que dejar ninguno de esos elementos fuera, ¿sí? De hecho, en el planteo, yo en algún momento, cuando hablo del acompañamiento ahí, subrayé incluso también este elemento del acompañamiento de los adultos, ¿no? No solo el acompañamiento que hacemos hacia los chicos, que suele ser, sino el acompañamiento que hacemos entre nosotros y con nosotros, ¿sí? Entonces, yo no lo dejaría de lugar. Sí creo que nosotros tenemos una opción carismática de que el centro son los jóvenes, ¿sí? Y entonces, si yo en algún momento tuviera que optar entre una y otra, que al menos a mí nunca me ha pasado, porque a veces puedo trabajar las dos cosas, seguramente atendería primero al joven que al adulto, ¿sí? Pero creo que la atención, el cuidado, entonces mi modo de integrarlo sería ese, es decir, yo creo que es una perspectiva que no hay que dejar de lado, que hoy es muy necesitada, ¿sí? Yo no diría si es primero o es después, ¿no? Sino que hay que tenerla presente. Entonces sería como que una de las caras, si este fuera el acompañamiento de los distintos tipos, una de las caras tiene que tener que ver con el mundo adulto, ¿sí? Que es mucho más difícil
Porque el acompañamiento del mundo adulto no es un acompañamiento, tampoco lo es en el juvenil, pero ahí lo es mucho menos directivo, sino muchas veces es la posibilidad de hablar con alguien, de que se desahogue, de que pueda explayarse afectivamente. Acá lo conecto con lo de la vincularidad. Entonces me parece que yo no los opondría, ¿sí? Porque las oposiciones, de nuevo, volvemos a lo binario, los complementaría. ¿Qué implicaría repensar a partir de lo que se vive en la actualidad a nivel mundial, particularmente los movimientos sociales, el sistema preventivo? Bueno, ahí está esto que yo decía de los acuerpamientos colectivos, ¿sí? Que de hecho nosotros lo estamos teniendo. En la última asamblea del MJS que se hizo acá el fin de semana pasado, apareció muy fuerte todo el tema de la necesidad que tienen los chicos y las chicas de nuestra región de acá de Buenos Aires, del tema del compromiso sociopolítico. Aquí hay un aspecto bien concreto, ¿sí? Que habrá que acompañarlo y habrá que bancarlo después, porque eso trae consecuencias, ¿sí? O sea, nuestros chicos, nuestras chicas militan y tienen que hacerlo, ¿sí? Y esa militancia provoca ruidos, disonancias, discrepancias con alguna, y está bueno y hay que dialogarlo. Entonces yo creo que el sistema preventivo, en su tiempo, Don Bosco hubiera hecho otra opción porque tenía, como digo, esta mirada del ancien régime que se dice decir, vos tenías que ser obediente al súbdito, obediente a la autoridad, el súbdito obediente a la autoridad. Hoy no es así. Entonces, creo que los movimientos sociales hoy nos dan una gran posibilidad. Y yo creo que el MJS, no lo quiero decir que tenga que ser un movimiento social, pero tiene que tener una gran fuerza de fermento testimonial en esta línea, ¿sí? Y es ahí donde aparecía, no es que tengamos que salir todos como cuando hicimos en el 2015 por la Avenida de Mayo o por cualquier ciudad de Argentina a mostrarnos que somos el MJS, o como se hace en la JMJ que se juntan. Hay un modo mucho más sutil, mucho más de esto de la posibilidad, la vulnerabilidad como posibilidad, que son los MJS de nuestras casas. Que yo no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero en muchos nuestros están necesitando ser más acompañados, ser más entendidos, ser más escuchados, ser más incluidos, ser más sentados a la mesa, ¿sí? Bueno, creo que ahí hay alguna de esas cosas, ¿sí? Se me ocurren así Y con esto quiero concluir. El sistema preventivo para nosotros es un patrimonio muy importante para ser dejado al igual que lo que pasa en la parábola de los talentos. Vieron que en la parábola de los talentos el Señor le entrega a uno, dos, a otros 5 y le dice, bueno, hacerlo trabajar y a otro 1. El que recibe 1 dice, no, yo tuve miedo porque vos eras exigente, yo lo guardó y lo devolvió. Y así este juego en mi cabeza de decir, ¿qué pasaría si Don Bosco viniera hoy y nosotros le dijéramos, mira, nosotros conservamos el patrimonio de tu sistema preventivo perfectamente, te lo devolvemos? ¿Qué nos diría? ¿Cuál sería la expresión de Don Bosco respecto de eso en relación a esto de que él estuvo en su tiempo? ¿No nos diría quizá servidor, servidora, perezoso? Si sabías que existía, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? ¿Por qué no lo abriste a la discusión con los demás? ¿Por qué no hiciste este ejercicio de pensar que, es cierto, tenés este patrimonio educativo, pero a lo mejor tenías que moverlo, movilizarlo, para que realmente siguiera siendo vida y no solamente un patrimonio? Porque los patrimonios muchas veces están en los museos. No dejemos nuestro sistema preventivo en el museo.